Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien, gracias por estar ahí. En este video les traigo un conjunto de aportes y de ideas para pensar el diseño como disciplina. Acompáñenme, díganme qué opinan abajo del video y bueno, estamos en contacto y pensando en estos temas. Ojalá les interesen y les gusten y les sirvan. Este conjunto de ideas se presentó en un congreso que se llamó El diseño posible en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba y yo a esta ponencia le puse un título un poco más amplio que dice El diseño en la era del ocaso de las mediaciones. Vamos a ver puntualmente de qué se trata, vamos a ver punto por punto. Bueno, yo planteaba en esa instancia hace poquitito que bueno, la carrera más antigua de Latinoamérica de diseño, más parecida a lo que conocemos, se fundó en 1958 en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y esto quiere decir que es la carrera más antigua de Latinoamérica, ¿no es cierto?, que tiene 64 años. Así que si pensamos un poco las disciplinas desde ese lugar, pensemos que esa carrera de diseño se creó dentro del Departamento de Diseño y Decoración, fíjense. Me parece interesante darles un paneo general de cuándo se creó, dónde se creó, pero sobre todo de en qué situación estamos actualmente. Bueno, tenemos que pensar fundamentalmente qué es una disciplina para poder hablar de este tema, y yo tomo la definición de María Ledesma del 2003 que dice: las disciplinas no son terrenos fijos, son recortes imaginarios, arbitrarios, sobre prácticas y discursos. Bueno, esto es así, suena un poco abstracto, pero la verdad es que es muy importante definir una disciplina porque, bueno, si trabajas en ese campo y si te interesa que la reconozcan a la disciplina como tal, bueno, tenés que tener claro qué estás haciendo y qué no por esta disciplina, ¿no? Y en qué situación está el campo disciplinar donde decidís trabajar o estudiar o desempeñarte. Así que, bueno, pensemos en el diseño como disciplina. Yo les he planteado en un video anteriormente sobre un conjunto de ideas sobre en qué situación está la humanidad. Voy a repasar muy brevemente. Estamos en un paso del siglo XX al XXI. Ese paso no es tan sencillo, ¿no? Nos lleva de la realidad a la virtualidad, que se vuelve más real que nunca. Nos lleva de lo tangible, del papel, a lo intangible con la revolución digital, con las pantallas, con los objetos materiales que van desapareciendo, ¿no? Si ustedes se fijan, es difícil encontrar diarios de papel a medida que pasa el tiempo y otras cuestiones también se van desmaterializando. También los vínculos humanos se vuelven un poco más fluidos. Pensemos que antes eran sólidos, eran tradicionales, se vivía en una comunidad más claramente reconocida. Ahora hay una individualidad muy fuerte, una heterogeneidad, otra idea de los vínculos humanos. Bueno, en este paso del mundo al ultramundo tenemos una estructura de pensamiento distinta, ¿no? Hemos ido cambiando de la estructura de pensamiento arbórea y jerárquica de la aldea a lo que es la estructura de pensamiento rizomática en red, es Internet y es lo que llamó McLuhan la aldea global. Bueno, ese paso de una vida sólida a una vida líquida y a una realidad líquida o también denominada gaseosa, y también este paso que vivimos cotidianamente de lo que es la neutralidad y la verdad, esa idea que se tenía anteriormente de la verdad, pasa a ser subjetiva, opinable, ¿no es cierto? Y vivimos en esta realidad que nombra a la mentira como posverdad. Y además todo esto sucede, por supuesto, en el marco de una pandemia que hemos vivido y que sigue con algunos condimentos y con algunos detalles. Nos ha dejado sus secuelas de todo tipo. En lo que llamó la Organización Mundial de la Salud, además de pandemia, infodemia, con una guerra más a todas las guerras que ya tenía el mundo, con crisis ambiental y con una idea de digitalización que ya tiene que ver con el metaverso, ¿no? Bueno, todo esto sucede y todo esto nos está atravesando de una manera poderosa y en este contexto sucede que los saberes y las profesiones tradicionales empiezan a perder sustento y aparece lo que Alessandro Barico llama el ocaso de las mediaciones,
la inteligencia artificial, el hágalo usted mismo, que ahora vos podés hacer cosas que antes hacían determinados profesionales, ¿no? Entonces, ciertas disciplinas pierden sustento. Muy bien, un ejemplo de esto nos lo cuenta Alessandro Barico en un hermoso libro que se llama El juego, y él dice, el camino del mail, directamente de quien lo escribe a quien lo lee, ¿dónde se habían metido el cartero, el sello, el mítico sistema postal? Aparentemente en la nada. Sobres, papeles de cartas. Digamos que está describiendo la situación de lo que pasó con el correo. En el camino en que se fue perdiendo el correo tradicional, también se perdieron profesiones y espacios de trabajo, ¿no? Y bueno, y también él dice, ¿no? Dice que Google, en el fondo, de una manera muy fuerte, ha cambiado la manera de acceder al conocimiento, que antes vos tenías que acceder a través de las bibliotecas o de los sabios o de la gente que estaba, digamos, enterada de las cosas, ¿no? Entonces, esta nueva manera de ver el mundo sin intermediarios es una manera que la vemos cotidianamente. El otro día encontré este aviso que dice, crea tu propia revista o periódico, vende tu propia revista o medio digital sin ningún tipo de intermediarios. Te lo dice directamente. Vos solo podés hacerte una revista. Esto antes era impensable. A nadie se le decía que podía hacer una revista. Eso era una pieza gráfica que solamente podía realizar algún experto en diseño editorial, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cambiando esta idea de que los profesionales saben del tema y vos tenés que consultarlos, ¿no? Ahora vos podés consultar, investigar, averiguar y tenés otro tipo de soluciones para cada cosa, ¿no? Bueno, esto sucede en todas las profesiones, no solamente le pasa al diseño, estar en una crisis tremenda por todo este contexto que estamos planteando. El otro día me escribió Black Cat One al canal y me puso, ahora sí puedo decir que aprendo más en YouTube que en la universidad propia. Yo le agradecí porque era realmente una flor que me estaba mandando, porque agradecía uno de los videos, por supuesto, pero también me hizo reflexionar sobre el rol de las instituciones, ¿no? Es importante que las sostengamos, que las mejoremos a las instituciones que también están en crisis por todo este panorama general de cambio y de incertidumbre. Y bueno, y también les pongo acá la imagen de Canva. Canva es todo un aparato de herramientas que posibilitan diseñar, entre comillas, a quienes no tienen idea de diseño. Así que, en principio, todas estas cuestiones que vemos son las puntas del iceberg enorme que tenemos abajo, que es la incertidumbre. Bueno, cualquier disciplina tiene como tres grandes patas, ¿no? La práctica, la teoría y la enseñanza. Y yo te pregunto, si vos pensás en diseño, ¿cuánto se practica? ¿Cuánta teoría hay escrita sobre diseño actualizada? ¿Cuántos artículos científicos y bien planteados y que profundicen sobre los temas existen? ¿Y cómo se enseña, ¿no? Si estos tres elementos deberían fusionarse, fundirse y trabajar unidos para constituir la disciplina. Entonces te pregunto, ¿de qué tamaño es cada elemento para vos? En tu imaginario, en la idea que vos tenés de disciplina, de diseño. ¿Qué te parece? ¿Hay más práctica que teoría? ¿A vos te interesa más escribir sobre la práctica, hacer teoría, plantear nuevos conocimientos, nuevas inquietudes? ¿O te interesa enseñar? Bueno, sería bueno saber de qué tamaño es cada partecita de la disciplina en tu lugar. ¿Qué pensás vos? ¿Qué te parece que es? ¿Cómo es la disciplina nuestra del diseño? ¿Todo el mundo quiere practicar y nadie quiere escribir? ¿Eso sucede? ¿Y alguien quiere enseñar? Eso sería bueno preguntarse. Bueno, y acá te planteo, esto me parece interesante marcártelo, una idea de 23 maneras que yo recogí, digamos, en todos estos años. He tomado algunas aquí nada más y te las voy a puntear rápidamente, de llamar al diseño, ¿no? Ha habido una lucha siempre constante de tratar de resolver qué es el diseño, cuáles son sus alcances. Entonces, por ejemplo, hemos tenido al diseño definido como una actividad proyectual, que ves acá, eso por Tomás Maldonado. Tenés también el diseño como planificación, el diseño como arte accesible y una disciplina artística hija de la era industrial.
Y fíjate que al lado de cada una de las definiciones yo te pongo el autor simplemente para tener una referencia. Quiere decir que vos podrías navegar y meterte profundamente en cada una de estas definiciones. ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿Por qué lo dijo? Entonces, por supuesto no lo voy a hacer en este video, pero me parece interesante ver la riqueza y la variedad de definiciones que hemos tenido de diseño, ¿no? El diseño como proyecto, el diseño como objetos para una acción eficaz, de Bonsiepe, el diseño como razón activa y lo que nos plantea Otto Leitscher, el diseñador como un peluquero cultural porque solamente hace cosas bonitas y que no funcionan. Y por supuesto el diseño, también nos dice Otto Leitscher, como la publicidad, son inventos del siglo XX, ¿no es cierto?, que nacen paralelamente a la producción industrial. Así que eso lo tenemos que tener claro, cuando nace el diseño y nace de la necesidad de la industrialización. Así que sigamos entonces con estas maneras de ver el diseño para que tengas una idea de la variedad y de la riqueza que hemos tenido de definiciones, ¿no? Y de la lucha de poder y de la lucha de cada uno con su mirada que ha habido para definir la disciplina. El número 7 puede ser el diseño como la esencia de los productos de las instituciones, el diseño conceptual, esta mirada del diseño conceptual la he visto en muchos autores, el diseño de autor, el diseño como servicio público, pragmático, no a la autoexpresión, eso es propio del estudio Shakespeare, el diseño como comunicación visual y el diseño para la gente que nos plantea, por ejemplo, Frascara, el diseño centrado en el usuario, que bueno, uno se plantea hasta qué punto eso es una novedad, porque evidentemente el diseño tiene que estar centrado en el usuario, en la gente, en las personas. El diseño social. El diseño es todo, dice Paul Rand. ¡Wow! Esa definición es muy fuerte porque realmente definir a algo como todo es tan amplio que a la vez pierde los límites, ¿no? El diseño que tiene sus raíces en la arquitectura, en las artes aplicadas y está adherido a los objetos de consumo, ¿no? Eso dice María Ledesma. El diseño como un esfuerzo consciente para establecer un orden significativo. El diseño que ha de funcionar mientras que el arte no necesita funcionar, que es lo que te marco acá. El diseño para mejorar las relaciones entre los objetos y la gente, también. El diseño como patrimonio cultural. Fíjate la variedad y la cantidad de puertitas que te dejo acá para que vos investigues, ¿no? ¿Cuándo se dijo esto? ¿De qué manera se dijo? ¿Por qué? ¿Cuál era, digamos, la situación? Eso es importante que lo pensemos. El 20, el diseño como proceso de creación visual con exigencias. Eso nos dice Paula Scher. El diseño, según Neville Brody, dice que no hace pensar, ¿no? Eso es importante, esto que dice Neville Brody es muy, muy fuerte. Dice, hoy la cultura y el diseño son bonitos, pero no hacen pensar. Eso es muy interesante y habría que profundizar en eso. Y la sociedad vuelve a necesitar contenidos e ideas. Eso plantea Neville Brody, un gran diseñador inglés. Bueno, y después yo también tomo estas referencias del diseño en Ecuador, particularmente en la escuela Espoch hay un proyecto de investigación del arquitecta Hidrobo que está planteando el diseño andino, el diseño que retoma los patrones fractales, ¿no es cierto?, de las culturas ancestrales y les da una nueva utilidad. Y vuelven a pensar qué aplicaciones podrían tener estos patrones, ¿no? Más allá de los demás cánones que hemos aprendido de otras experiencias y de otras culturas. El diseño andino, fíjate vos qué interesante. Y después también, en la misma carrera de diseño gráfico que está alojada en la Facultad de Informática y Electrónica de la Espoch en Ecuador, donde yo he podido estar y dar alguna conferencia allí, ahí se plantea que el diseño es una disciplina dúctil, que está constantemente predefiniéndose según las necesidades del medio en el que se desenvuelve. Fíjate esa definición que figura en el perfil de la carrera de diseño de la Espoch. Así que bueno, acá tenés 23 maneras de nombrar al diseño, 23 maneras de definirlo, ¿no? Entonces, bueno, la idea no es perderte ni
ni cansarte con todo esto, sino simplemente que pienses la riqueza de definiciones que hemos tenido. Y además tenemos la mirada de Joselevich, de Eduardo Joselevich, que nos dice la obsolescencia de las categorías, diseño industrial y gráfico, de eso nos habla. Y nos dice, porque la tecnología líder ya no es la industrial, es la informática. Entonces nos está diciendo que ya catalogar el diseño como gráfico o industrial está obsoleto. Ya no corre, ya es antiguo, ya tendríamos que pensarlo de otro modo. Así que fíjate vos la cantidad de elementos que tenemos, la cantidad de partecitas que tenemos para pensar cómo debería ser la disciplina del diseño, de qué manera tendría que volver a construirse a partir de todas estas partes. Bueno, ¿qué tipo de diseño es posible, no? En semejante contexto, les he dado un panorama muy amplio y muy general de lo que sucede desde la filosofía de la tecnología, desde la situación general del mundo y de la humanidad, ¿no es cierto? Así que, ¿qué tipo de diseño es posible? Yo no quiero pensar que el diseño sea un espacio oscuro, un espacio indefinido. No quiero pensar que es un hueco negro el diseño. No quiero pensar que es un Black Mirror, si vieron la serie. No quiero pensar que el diseño sea un espejo que no me devuelve una imagen o una pantalla negra, ¿no? Apagada. Quiero decir, yo pienso que el diseño como disciplina puede ser otra cosa y tenemos que ir pensándola y trabajando en ello. El diseño como disciplina, bueno, obviamente está en mutación. Yo diría que más que un espacio negro y oscuro es un túnel. Estamos en plena mutación, digamos, como otras disciplinas. No es la única disciplina que está en esta circunstancia, ¿no? Esto lo notamos todos los días en estos elementos que les iba contando yo. Entonces, pensemos que estamos en un túnel, que estamos mutando, que por ahí todavía no vemos la salida y no vemos exactamente cómo va a quedar esta disciplina cuando se estabilice un poco la situación, cómo va a ser pensada en el futuro. Pero bueno, si hablamos de disciplina, esto supone un orden, una constancia, un rigor. Hay que trabajar en esta incertidumbre, hay que buscar las certezas en la incertidumbre. Ya les voy a dar unas ideas sobre eso. Bueno, Edgar Morin dice, y tenemos un video en el canal sobre eso, que vivimos en un mar de incertidumbres con algunas certezas, ¿no es cierto?, que son como pequeños archipiélagos. Y la verdad es que es así. Entonces, si vamos a tener que pensar una disciplina a partir de todo lo que vivimos, de todo lo que está pasando y de todas esas partes, ¿no?, que parece que se hubieran desparramado, tenemos que pensar en un orden, en una constancia, en un trabajo riguroso y disciplinado. Y bueno, pensar la disciplina con la unidad y con la variedad a la vez, que ese es un concepto de diseño que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo será que lograrán hacerlo las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo lograrán armar de nuevo todos los pedacitos, todas las definiciones para constituir algo que tenga una unidad? ¿Lograrán hacerlo realmente? Y acá lo que dice María Ledesma es, cuando se dice que el diseño es esto y no lo otro, lo que en realidad se está haciendo es enfatizar una posición particular sobre el diseño que obstaculiza la consideración global de la disciplina. Así que fíjate lo que ella nos dice, es muy iluminador, ¿no? Ella nos dice, bueno, nosotros podemos defender cada uno lo que creemos que es el diseño, pero ojo porque hay que tener una mirada holística, una consideración global. Exactamente, porque si no, la disciplina se va a desvanecer, se va a fundir con otras y se va a perder. Entonces, ojalá las nuevas generaciones logren ir encontrando cómo reconstruir este fractal de definiciones de diseño. Bueno, quizás también el cruce, como nos dicen Arán y Barey, nos dicen que el cruce en la actualidad es el único lugar posible, una zona de tensiones y de peligros, pero también de creatividad y de producción. Entonces, posiblemente en el cruce con otras disciplinas, creo que quienes diseñan tienen que estudiar más, tienen que saber escribir, tienen que comprender que los textos se diseñan, tienen que trabajar con otras disciplinas de manera interdisciplinaria para ir buscando de qué manera en esos cruces se produce la riqueza, ¿no? Hay que formarse más, eso es central y hay que ser autocrítico para poder avanzar en la disciplina.
Y bueno, y un último aporte para poder armar esta disciplina para las nuevas generaciones es pensar lo que nos dijo Saúl Vaz. Saúl Vaz dice, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y no inflarlo. Es útil e interesante, es divertido, aviva nuestro entorno y vigoriza nuestras vidas. Y si bien ocasionalmente puede proveernos un destello de nosotros mismos o de nuestra cultura, fíjense la humildad, no representa una contribución profunda para la humanidad. Fíjense el cachetazo que nos da Saúl Vaz en 1989 en este libro que les pongo acá, ¿no es cierto? Nuestra dedicación a lo que hacemos nos lleva a agrandar los valores sociales que adjudicamos a nuestra actividad. Tenemos un rol modesto. Eso dice Saúl Vaz. Así que bueno, me parece súper interesante repensar la disciplina. Es un esfuerzo enorme, pero vale la pena hacerlo. Seguramente las nuevas generaciones van a lograr estabilizar de algún modo y darle forma a la profesión y al campo disciplinar. Bueno, para poder hacerlo y como síntesis, acá les pongo que tenemos un video sobre el Día del Diseñador Gráfico, donde algunos elementos más están desarrollados. Pero bueno, ¿qué cosas habría que pensar? Habría que pensar con una perspectiva histórica. Dijimos que en Latinoamérica el diseño tiene 64 años, ¿no es cierto? Creo que hay que basarse en semejante ola que estamos viviendo, en semejante incertidumbre, basarse en elementos que son certeros, como son los grandes trabajos de los referentes, formarse más, volver a los elementos básicos y volverlos a definir, volverlos a estudiar, tomarse de los elementos que están sólidos todavía, ¿no es cierto? No perder la pasión y el compromiso para poder refundar y organizar la disciplina, pensar en los cruces y además trabajar en más de una de las partes de la disciplina. O sea, si practicas, tenés que poder escribir algo sobre la disciplina, algún artículo importante, tenés que poder hacer tu tesis, tenés que poder escribir sobre la disciplina y teorizar, porque en realidad escribir también es practicar. Y además, si pudieras enseñar con voluntad y con pasión sería ideal. Así que la propuesta que yo tengo para mejorar la disciplina o para encauzarla es que cada persona que ame el diseño trabaje en dos de las partes que constituyen esta disciplina, ¿no? Que trabaje practicando y teorizando o que sea capaz de teorizar y de enseñar. Digamos que ya no va a alcanzar para poder refundar esta disciplina y volver a pensar qué es que cada uno se dedique solamente a la práctica. Eso no va a ser suficiente. Y bueno, trabajar en épocas de crisis es importante. Vamos a vivir una crisis tras otra. Vamos a tratar de seguir remando en toda esta incertidumbre que tenemos de todo tipo, ¿no? Y bueno, hasta poder volver a definir qué elementos son propios, son esenciales de esa disciplina que la sostienen y que la llevarán adelante. Bueno, como siempre, muchas gracias por colaborar conmigo, por estar en el canal, por ayudarme a que este canal crezca, que es un aporte dentro de lo que yo puedo para la disciplina del diseño y para pensar la comunicación visual, para pensar la cultura visual de una manera más amplia. Así que bueno, gracias por estar ahí, los invito a quedarse, a suscribirse, a poner likes y díganme qué opinan. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Ahí compartimos abajo del video. Genial. Gracias a todos por estar ahí. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.